Bueno, pues aquí estoy yo. Se supone que es mi primer directo, así que le hablaré solo a la pantalla como suelen hacer el resto de compañeros en lo que se unen ustedes al directo y podamos empezar a charlar. Hola, revista Lenguas de Fuego. Hola, Marcelo. Em, Vamos a esperar a que se conecte también Paco. Hola, Juanma. Y bueno, es mi primer directo, así que me van a perdonar si algo sale mal, si algo no va bien, será culpa mía, evidentemente. Así que, pero bueno, yo espero que sí, que salga bien y que podamos pues charlar un rato. Vamos a ver si puedo. Hola, Silvia. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a invitar a Paco también. A ver Perfecto, si ya estamos, nos ponemos los tres aquí y yo voy a retirar la cámara porque me voy a quedar como cortado. dale. Hola Bea. Pensé que había sido más rápido que Marcelo, pero hay que hacer No, fotofinish. No sé quién ha aparecido antes. Paco nos entra antes con la voz que con la imagen. Pero como te vas a Ah, quedar pixelado, Paco, pues tampoco nos va a importar sí, mucho. no, no, yo, Hola yo Paco. estoy preparado. Me encanta el pixel. Hola, Marcelo. Marcelo está ahí con ¿Cómo estás? su fetiche. Está con su. ¿Te parece Cada a vez que la Paco? asoma pienso casi. No, ¿sabes lo que me parece cuando la asomas por ahí? Me parece una gallina. Y digo, ¿dónde saca una gallina Marcelo? Y sobre todo, ¿qué ir a hacer con la gallina? ¿Qué ir a hacer? Hablando No, de no es una, tertulia. es un duende. El duende de la Sí, sí, no, no. inspiración. Luego ya me Eh, tranquilizo, sí, cuando me acuerdo. tengo que decirles a todos, a Marcelo en particular, que estoy un poco, digamos que, Oh, oh, bueno, maldita estirpe. Wow. un poco acojonado, si se puede decir hasta ahora, La que te espera, ¿eh? porque en este pueblo pasa de todo. Ya comentaremos Pasa en de su debido todo. momento qué sucede Marcelo con no los días. debería, Marcelo no debería escribir. ¿No? ¿No? Voy a dejar de escribir. A pedido de Paco voy a dejar de escribir. Porque Bueno, chicos, tengo que agradecerles enormemente que me hayan acompañado, que me estén acompañando en este primer intento de directo y que bueno, que se ofrezcan siempre para los experimentos que se me ocurren y que estén siempre dispuestos y con ese buen talante. Les agradezco de verdad que me acompañen esta tarde y bueno, a ver si logramos hacer una tertulia divertida, entretenida, porque había puesto yo entretenido, pero nadie se dio cuenta de mi juego de no sé qué, Sí, porque fue un juego de no sé qué. es espectacular. Así muy bueno. Ya veo Yo creo ya que que hay, tú yo creo eres que hay gente, yo creo que hay gente que nos iba a seguir y ha decidido no vernos por eso. totalmente de acuerdo. Desde ya Bueno, te agradezco la invitación, Germán. hombre, Yo qué te menos, Yo agradezco. también. qué menos, qué menos. Yo te lo, La, la, yo la te lo excusa para, retribuiría. para vernos esta tarde era hacer una prueba con el directo, a ver cómo sale. Y sobre todo, a ver si después soy capaz de guardarlo, que eso es lo fundamental, porque si no, el que no lo ve ahora se lo va a perder. Y habíamos dicho que, bueno, como excusa, vamos a hablar un poquito pues, del género de misterio y de terror, que, bueno, que Marcelo y yo nos gusta tanto a la hora de escribir, pero que no solo a quien lo escribe, sino sobre todo a quien lo lee, las experiencias que han tenido, sus libros preferidos. Entonces,
a quien esté conectado con nosotros, a toda esa gente que está por ahí, que ya sé que son unos cuantitos, pues les invitamos a que se sumen a la charla y que nos den su opinión de qué libro de misterio, de terror, de suspense, pues les ha calado más, le ha dejado mejor sabor de boca, etcétera. Yo, ¿No? para romper el hielo, perdona, sí, dime Paco. He levantado el dedo. Yo me permito también, con tu permiso, a quien quiera, como no deja de ser medio improvisado este directo, a quien quiera participar y aparecer aquí al lado de este señor, si no le da miedo, y debajo de este, yo encantado de desaparecer y dejar el hueco, Lo máximo que puede vacío. ser como 4, ¿no? 4 No es lo lo sé, por máximo, eso te creo. digo. No lo sé. Por eso, que quien quiera sumarse en un momento dado, si a ti te parece bien, yo le doy a la X y hago así. Yo creo que para un primer directo bastante arriesgado estamos ya. Ya, pero hombre, por ir al límite, Ahí normal. dice, Bea dice, la mansión Summerwind, dice Bea. Leamos un rato. Bueno, tenemos a Yaisa Méndez por ahí de protagonista ya, ¿no? Yo iba a romper el hielo precisamente con este libro. Wow. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, sobre todo de King y en género de misterio y de terror, creo que es el libro por antonomasia, por naturaleza, ¿no? Porque creo que Stephen King en It es capaz de enlazar dos tiempos en la acción, en dos tiempos distintos. Bueno, en realidad al principio de la historia, aunque después en televisión y en el cine hizo sobre los años 80 y así, sobre la actualidad. En realidad el libro, cuando ellos son pequeños, cuando los niños son pequeños, el año 50 y pico, y después ya cuando son mayores son los 80, ¿no? Es distinto, pero igualmente es capaz de enlazar la vida de todos esos personajes a lo largo del tiempo de una manera que encaja a la perfección y como, bueno, como describe, todos conocemos aquí, ¿no? Entonces, para mí, It es el libro con mayúsculas del género, ¿no? Pero bueno, el género tiene muchas más cosas, ¿verdad, Marcelo? Sí, bueno, te voy a mostrar otro, ya que estamos con King, Cementerio de Animales. Antes debo decir que tengo la edición de It, la misma que tienes tú. Y Cementerio de Animales lo mismo, te va a través de la narración metiendo en un clima y te va contando la historia de los personajes de una manera que te vas metiendo en la historia y llega un momento en que es tan perturbador que a mí me molestó leer ese libro, Cementerio de Animales. ¿Te molestó? Leí de adolescente. No me molestó, me perturbó. Ah. Me dio miedo en un momento. Lo leí en la adolescencia y me dio mucho miedo. Más el libro que la película. Me parece que es fascinante Cementerio de Animales. Y otro libro que quiero mostrar, Misery, está perfectamente relatado. Es una narración. ¿Y todo te da miedo? Da miedo Annie Wilkes, la villana, entre comillas. Si me permiten, yo tengo acá anotado las definiciones para más o menos, ustedes la deben saber obviamente, pero para más o menos saber en qué se diferencia el terror del horror y del miedo, ¿no? Y el miedo, yo lo busqué todo esto en el diccionario de la Real Academia, y el miedo, dice, es la sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Y también un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. Ese es el miedo. El terror ya es un poco más profundo, es el miedo intenso a una persona o una cosa que infunde ese miedo intenso, ¿no? Es un miedo hacia una cosa o hacia una persona. Y el horror está definido como sentimiento de gran
miedo y repulsión causado por algo terrible o repugnante. Es más o menos lo mismo, pero hay una definición espuria que dice que el terror tiene explicación racional, que puede ser provocado por una persona, por un animal, por un asesino. En cambio, el horror está relacionado con lo paranormal, con los fantasmas, con algo que en realidad no existe, ¿no? Va por ahí el tema pero también se suele utilizar el término terror como sinónimo de horror, ¿no? En algunas ocasiones. No sé qué piensan ustedes. Bueno, Paco, lo dejé mudo, Paco, ¿no? ¿Qué pasó, Paco? No, para escuchar, para que esto no se convierta en una jaula de grillos o de grillaos, para escuchar. Y aparte que me gusta mucho escucharos. Bueno, las definiciones siempre son definiciones nada más. Sirven para lo que sirven. Sí. Y menos en el terreno del terror y del horror, que precisamente una de las cosas que lo caracteriza es que se borran los límites entre la cordura y la locura, entre lo lógico y lo irracional, entre el valor y la cobardía. Pero sí, siempre es interesante empezar por definiciones. Estaban por ahí diciendo, me sorprendió, Silvia había dicho, como ejemplo había puesto, y saludo de parte de los tres a todos los que están participando, muchas gracias por estar ahí, que eso sí que es un horror, el vernos. Y bueno, y que eso, que están compartiendo títulos, me ha sorprendido mucho ver el perfume. Es un libro que yo, claro, es una cosa tan subjetiva, yo es un libro que jamás hubiera asociado aunque es la historia de un asesino, pero jamás lo hubiera asociado al terror ni al horror. Bueno, al suspense quizás. Sí, no, es que es curioso, ¿no? Porque lo que a uno le da miedo, a otro le puede dar risa, ¿no? Y pues es como el cuento de Juan sin miedo, ¿no? Que después de salir de un castillo abarrotado de fantasmas e imágenes truculentas, riéndose de todos ellos, pues lo primero que le pasa cuando sale del castillo es que se cruza con un ratón y se desmaya del susto, ¿no? Siempre es subjetivo. Yo debo decir que me cuesta elegir un libro porque yo no paso mucho miedo leyendo, yo paso más miedo con las películas. Yo cuando recuerdo haber pasado más miedo con algo de la cultura ha sido con las películas, con películas como Un hombre lobo americano en Londres, que la vi pequeñajo en un verano de noche y bueno, tuve varias noches sin dormir. Pero con los libros me cuesta pasar terror o miedo, pero bueno, desde luego si hay un libro que además siempre digo que es el primer y el único libro que fui capaz de leer en el metro de Madrid de jovencito sin distraerme, es Drácula y de Bram Stoker y especialmente el comienzo. El comienzo. Ya luego la cosa, bueno, es más, pero ese comienzo de Drácula, ese barco sin nadie a bordo, encallado en aquella playa, y los animales del zoológico todos enloquecidos y los locos todos enloquecidos y tal, y cuando leen el libro de bitácora del barco, ¿no? El capitán relata cómo empiezan a suceder acontecimientos extraños en la bodega del barco y empiezan a desaparecer. A mí eso me da un cague total. Ese arranque de Drácula me parece una bestialidad. Esa escena, la soledad en el mar con aquel bicho, con el Drácula. Bueno, esa escena me dio mucho miedo. Y yo, bueno, pues Drácula es una novela. Y luego lo he seleccionado, entre otras cosas, como la última vez que yo, y además reciente relativamente, que realmente he sentido miedo leyendo, que ya digo que me cuesta mucho, que fue con una novela que está considerada un clásico moderno, que a mí no me gustó nada, me parece un coñazo total, no soy yo nunca políticamente correcto, tendría que decir que bueno, tendría que leerla y tal, pero me pareció un coñazo total,
pero las primeras 30 páginas de esa novela son aterradoras, pero son aterradoras. La novela se titula, tengo ahí una chuleta, 3 noches. Y el autor es un americano que murió en el 2003 o por ahí, o sea, reciente, que se llamaba Austin Bright. 3 noches tiene un principio muy sencillo, en principio, que es un señor, cabeza de familia, que va en el coche por una de estas infinitas carreteras americanas, por la América profunda, con su mujer y su hija. Es de noche. Van conduciendo en silencio, semidormidas la mujer y la hija, y le pasa un coche, de pronto le da unas ráfagas, y el coche les adelanta y sigue, si no recuerdo mal. Luego encuentran el coche parado en un arcén y el conductor, este hombre de familia, pues educadamente se baja para preguntar si hay algún problema. Empieza el tipo, el extraño al que van a socorrer, a hablar de una manera extraña, a decir comentarios fuera de lugar. Una actitud, no que les amenace, sino una actitud, la forma en la que está contado. ¿Te imaginas a esas 3 personas absolutamente normales? Esa situación que se va enrareciendo, que presientes que algo muy chungo va a pasar, ¿no? Y entonces llega otro coche, que resulta que son los amigos del que está parado, y paran delante, y bajan, son todo hombres, ¿no? Y está contado desde el punto de vista de este hombre de familia, que de pronto se da cuenta de que ha metido a su mujer y a su hija en una situación peliaguda, porque está ahí solo, rodeado de hombres, indefensos, ¿no? Hasta que, sin ni siquiera amenazarle físicamente, se llevan en el coche que ha llegado a su mujer y a su hija, y él se queda solo en el coche, en el andén, viendo cómo aquellos se van con su mujer y su hija en mitad de la noche, ¿no? Yo pasé un miedo con esa escena, cómo está contado, con una sencillez como el que describe un amanecer o un atardecer, pero lo que te está describiendo te va poniendo un bloque de hielo mal dentro cuerpo del estómago. Pero porque te ataca la psique, porque es el terror psicológico. Stephen King ha dicho en varias ocasiones que él intenta pues horrorizar al lector, que si no lo consigue intenta perturbarlo, y que si no lo consigue le vale con asquearlo. Entonces, a colación de las definiciones que estaba haciendo Marcelo antes, el horror también tiene esa particularidad de algo escatológico casi a veces, ¿no? Y bueno, yo creo que Marcelo lo que hace en sus novelas, por ejemplo, es aplicar los 3, porque te horroriza, te perturba y te asquea. Por eso digo que no debería escribir. Por eso digo que no debería escribir. Con eso me estás diciendo que soy mejor que King, pero no lo soy. No soy mejor que King. Aquí el canario es Germán. Tú también con las novelas perturbas, Germán. Sí, pero también ese Paco, más como yo soy más del terror, a lo mejor, quien me conoce, quien me ha leído, bueno, tú Marcelo me has leído, y tú Paco también has leído 2 de mis libros. Intento que el terror sea más psicológico que ese terror audiovisual, ¿no? de las películas que decías tú, Paco. Es decir, es muy fácil que una película te asuste más porque lo visual es mucho más instantáneo, ¿no? Que aparezca... A mí, por ejemplo, algo que me perturba mucho del Sexto Sentido, por ejemplo, es la escena en la que el niño se levanta a medianoche y va al baño y aparece una mujer por detrás y cruza así. Y tú ves aquella cosa cruzando por ahí detrás y eso a mí es una escena súper simple, terrorífica, muerte. Aquello pasando... Sí. Se me subió el corazón. Para mí es una película
No, decía, una película que me perturbó también es una película española que se llama REC. Sí. Grabación, quiere decir. Conozco la película, pero no la he Bueno, ¿ves? visto. Sí, bueno, Tremenda. a mí ese tipo de cine no me da miedo. Yo soy más de, Porque bueno, está filmada como si fuera un documental, sí, como si con cámara realmente doble. estuviera ocurriendo. Sí, Y te la bueno, crees, ¿eh? En un momento es increíble cómo está hecha que te la crees, de que es real todo lo que vive, lo que ves. Es sí, increíble esa película, se las recomiendo. Sí, 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 además ha tenido una larga saga, pero sí, pero yo, sí. hombre, el caso del cine, no sé, a mí me cuesta pasar miedo. Me cuesta pasar miedo literariamente como lector, porque yo creo que cuando estás leyendo, yo por lo menos cuando estoy leyendo, eh, siempre estás haciendo o mientras leo, eh, estás pendiente de cómo está escrito lo que estás leyendo, por Sí. lo menos en mi caso. Entonces, no te llega, a mí no me llega hay como un dique de contención, hay un dique entre la historia y yo. En el cine yo ese dique no se me rompe. O sea, yo directamente cuando estoy viendo una película y empieza aquella atmósfera, la música, que por cierto, con Tiburón también me cagué y me cago bastante. Sí. Bueno, estoy como más desprotegido, me siento más desprotegido ante Sí. una pantalla. Y hay otro que quería poner, porque no he encontrado los libros, como sabéis, llevo unos años de nómada con mi mujer y tengo los libros en cajas, me cuesta mucho localizarlos. Pero sí, como es fácil como es fácil por el formato, los quería mostrar que para mí han sido muy importantes en lo que tiene que ver al acercamiento de la cultura gore y terrorífica y tal, que los conoceréis, que son los famosos cómics, los crepis, con estas portadas magníficas, Ah, que sí. luego hubo una versión de una serie televisiva, y no sé si de cine también, son, bueno, son unos cómics muy clásicos de los 80, finales de los Nos 70. toca Son vacunarnos maravillosos. dentro de... ¿Eh? Nos toca y, vacunarnos, te lo digo. ¿Eh? No, Que no nos toca escuché. Sí, sí. vacunarnos. No, bueno, sí, sí, ojalá, sí. Pero sí, me delata la edad. Pero bueno, mi acercamiento al que nunca hablo de ello, pero no hay que reírse, que se supone que esto va de terror. Nunca hablo de ello, pero para mí son muy importantes también los cómics, me parecen cultura con Sí. mayúsculas. Y Sí. los crepis para mí supusieron un descubrimiento. Ya eran viejos, que conste que ya eran viejos cuando yo los descubrí y los empecé a comprar. Por cierto, está por ahí María José. Los primeros crepis que yo encontré, no sabían no los conocía, los descubrí en un centro comercial del Ferrol, porque iba a veranear a una aldea muy cercana, a Doniños, todos los veranos íbamos la familia. Y entonces, como estuvimos yendo varios veranos, lo primero que hacía cuando al año siguiente íbamos a dar un paseo a Ferrol era a comprar más crepes, sí, es un recuerdo bonito. No sé Mira, qué novelas Nayara están decía diciendo por ahí antes de terror. que, sí, decía Nayara antes que a ella sí que le daba miedo leer terror. Sin embargo, yo he tenido lectores y lectoras que han leído novelas aparentemente de miedo, de suspense, de misterio, y que después han dicho, bueno, no era para tanto, ¿no? O la novela estaba muy bien. Sí es verdad que habían escenas que te daban un poco de mal yuyu, pero la novela en sí estaba muy bien. Y eso es lo que trato yo de, de reflejar en lo que escribo, ¿no? O sea, y cuando hablo de mis libros, de mis novelas, lo que trato de definir es que el terror que se basa en ellas no es un terror, digamos, insoportable, no es algo que tengas que cerrar el libro y digas, yo no puedo seguir leyendo esto porque no voy a poder dormir esta noche, ¿no? Bueno, hay gente hipersensible que a lo mejor sí le puede causar ese efecto, pero le causaría el efecto si ponen las noticias, el mismo.
porque es casi más terrorífico a veces poner las noticias que leer uno de mis libros, ¿no? Pero Bueno, hay un género que curiosamente, es un sí, género que es el gore, el gore. El género ese que muestra sangre por doquier, páginas y páginas llenas de víctimas serruchadas, amputadas, ensangrentadas. teniendo a la cabeza Ese ahora es el mismo una que, eso es lo novelita que que... yo no escribo de eso yo. Pero el terror es más psicológico. A mí me gusta más el terror psicológico, el que sugiere Yo, más que el que muestra. Es lo mismo que yo creo hablábamos la que otra vez, no me acuerdo en qué, con quién, en un directo, que es la pornografía y el erotismo. Yo prefiero el erotismo antes que la pornografía. Bueno, lo mismo el terror que el gore, ¿no? Que mostrar directamente cómo están abriendo a una persona por la mitad. Yo prefiero la sí. psicología, ¿no? El terror psicológico. Está hablando por ahí María José de que en Ferrol había niños en los bajos de las casas que vendían cómics usados. Sí. Sabía que le iba a gustar el recuerdo. Y yo creo que yo creo que el terror puro es como un aceite sin refinar, ¿no? Que no funciona bien. De hecho, el terror así supuestamente más bestia y más puro, como el gore que estás diciendo tú, Marcelo, al final es curioso que cuando llegas a ese extremo, lo que acaba provocando ya, por el esperpento que es, aparte de lo macabro, es la risa nerviosa. Yo veo mucha Mm. gente de esta que le gusta el gore, pero cuando está salpicando la sangre en las pantallas, no les veo gritar, les veo les veo felices, Claro. les veo felices. Es decir, que cuando el terror se quiere bastar a sí mismo, se acaba dando la vuelta y convirtiendo en lo contrario. Igual que la risa, cuando la risa se quiere sostener solo sobre sí misma es insoportable, se acaba convirtiendo en algo terrorífico, ¿no? Que por eso dan tanto Sí, miedo los payasos, ¿no? Esos que se ríen siempre, siempre, al final da mucho miedo, ¿no? Por eso yo creo que tiene que ver también sí, el miedo de los payasos. Entonces yo creo que incluso Stephen King eh, eh, tiene que administrar, dosificar el terror. Por ejemplo, yo no he leído mucho de Stephen King, lo que he leído me gusta muchísimo. Misery, por ejemplo, que es terrorífica la historia de Misery, pero no cabe duda que hay cierto humorismo en lo que le pasa, en las desgracias del pobre protagonista, ¿no? La propia relación de verte, la propia relación de verte un autor secuestrado por una fanática de su protagonista que no quiere que lo mate, no deja de tener cierto humorismo, ¿no? Yo creo que una Sí, característica del terror que la tiene Marcelo, pues siempre cito porque es el más conocido y el que yo de los que he leído también, Los hijos de la Coca-Cola, no deja de tener mucho humor esa terrible historia, ¿no? Y tú, Germán, mm. también en lo que escribes, eh, Oh, sí, gracias. y también, Germán, ¿no? En lo que escribes, en Brillando en la Oscuridad, por ejemplo, en algunas respuestas, en algunas reacciones de los personajes, o en el modo en el que presentas el mundo sobrenatural en ocasiones, hay cierta nota de humor, ¿no? Que si sí, no es que fallaría. claro, es que el humor como el terror o como el miedo psicológico y el miedo de todo tipo forma parte de nuestra vida, ¿no? Y lo que decía antes Marcelo, el erotismo forma parte de nuestra vida, incluso la pornografía a veces, aunque intentemos evitarla en la medida de lo posible cuando escribimos. Pero sí es verdad que el sexo forma parte de nuestra vida y que las escenas sexuales, a mí, por ejemplo, ver a tu personaje allí desnudo en medio de su biblioteca, a mí me pareció absolutamente romántico. Fue una, no sé, es una escena Ah, Narcís, sí, creí que hablabas de un cuando, personaje de Germán, no, de Marcelo. Martín está Estás desnudo hablando de entre sus Narcís. libros, es una escena Sí, erótica hasta cierto punto, pero también es una escena muy romántica. Él está prácticamente, digamos que mimetizado con todo lo que le rodea, ¿no? Forma parte de eso, ¿no? Narcís es un libro más, absolutamente, un libro abierto y absolutamente. Absolutamente. Sí, sí, las intenciones de Narcis con sus libros no son nada románticas. Si pudiera,
si pudiera se lo pasaría por la piedra, el Narcís. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo, sí, yo creo que en general la literatura siempre tiene algo de erotismo. Desde el punto de vista del escritor, quiero decir, cuando escribimos, no deja de ser un acto de amor y no deja de ser un acto que en muchas ocasiones es extático, como pueda ser el sexo, ¿no? No me quiero enrollar. Iba a decir otra cosa ahora y se me ha ido de la cabeza por culpa de Germán. Así que os dejo que habléis vosotros. Acá, si me permiten, voy a leer algunos comentarios, porque hay un montón de comentarios. Sí, porque yo a la Eh, distancia ahora mismo no lo veo y entonces me va a dar mucha pena que la gente esté comentando y yo no me entere. Acá Así que dice Caja de Marcelo, Madejas, Germán, tus novelas son terroríficamente soportables, dice Caja de Madejas. muchas gracias. Yo prefiero el terror psicológico antes que el gore, dice Nayara. Silvia dice terror psicológico a full. Sí, es mejor para mí también el terror psicológico. El gore del primer Peter Jackson es muy chulo, dice Majo. De Peter Jackson, el mismo del Señor de los Anillos. No, el Señor de los Anillos no. No, digo, Peter Jackson es el director del Señor de los Anillos. No lo sé, me pierdo un poco en las direcciones de las películas, ¿eh? Si me nombras actores, a lo mejor me centro más. Pero directores, no soy un cinéfilo A mí experto me como suena que para... sí, Marcelo, pero vamos, que no Pero estoy, bueno, no los estoy comentarios no seguro. lo puedo aclarar, ¿eh? Mira, ya me acordé de A lo que ver. iba a decir, que era a colación de lo del cómo el terror y el terror y la risa, o el grito y la risa se sostienen mutuamente, ¿no? Cuando se quieren sostener por sí mismos fallan. El ejemplo era un recuerdo de mi madre, que se lo comento mucho a mi mujer. Mi madre, cuando ponían en la tele por la noche películas de estas gore, Viernes 13 o todas Sí. este tipo de películas, y empezaban a aquellos a serruchar gente y a saltar sangre y a caer miembros y tal, mi madre empezaba a reírse como empezaba, empezaba quiero decir que mi madre estaba bien de la cabeza, no era ninguna sociópata. Pero lo que quiero decir es eso, que ese tipo de escenas, sean en el cine o en literatura, acaban provocando lo contrario de lo que se espera de ellas, ¿no? De grotescas al final, cuando son demasiado concentradas. Pero ¿crees que por su falta de credibilidad, a lo mejor, de verosimilitud, que muchas de Yo ellas... creo que Yo creo que cuando aprietas un músculo o lo ejercitas automáticamente varias veces, se te adormece, dejas de sentirlo. Y yo creo que con el terror pasa eso, que cuando quieres proporcionar demasiado terror al lector o al que esté viendo la película o al espectador, demasiado terror durante demasiado tiempo, pues al final pierdes la sensibilidad, ¿no? Y se te va por otro lado. O Pues con la estoy risa Quizás diferente. igual. también O podría con ser la un risa mecanismo igual. de defensa, ¿no? La Yo risa puede creo, ser un mecanismo de defensa contra la tragedia, contra yo creo que lo que sí. no queremos ver, ¿no? Yo creo que sí, Sí. que es un mecanismo de defensa y que también incluso el terror puede llegar a ser aburrido. Se puede, se puede No, cansar uno se puede cansar uno de gritar, ¿no? Y al final ya Sí. dice, bueno, pues desconectas. Ya estoy no, y harto de gritar. lo que estás diciendo, Paco, también es extrapolable precisamente a lo que decía yo antes de las noticias, ¿no? Cuando vemos las noticias parece que estamos ya adormecidos, ¿no? Que hay cosas terribles También, que ya no nos sorprenden o que ya no nos causan también, esa también. repulsa o ese dolor, ¿no? Porque ya Sí, parece hombre, que es normal, ¿no? no, Ver caer no hay más bombas que en algún ver, sitio o no hay miles de más que ver el inmigrantes. panorama, no hay más que ver el panorama actual, ¿no? Estamos todavía contando miles y miles de muertos y parece que es algo que ya debe olvidarse, ¿no? En determinados círculos parece que hasta está mal visto recordar lo que está pasando, no lo que pasó, sino lo que está pasando.
Sí. Ya. Sí, muchas veces la realidad es más Ahí terrorífica. dice, ahí dice Silvia, la risa es un mecanismo de defensa. Y está Falbunker, dice exacto, la risa en The Mummy, o sea, la momia, con Boris Karloff, por ejemplo. Mm, Claro. sí, sí, hay, por ejemplo, lo que decía Paco antes, en Brillando en tu oscuridad, hay algunas escenas que parecen hasta incluso cómicas, ¿no? Y que son escenas que están pasando en un nivel que se supone que es de miedo, de terror de paranormal, pero Pero es verdad no que cómicas. No cómicas, no, Germán, bueno, perdón, porque No. no las que te veo, yo no diría que hay escenas cómicas en Brillando en tu oscuridad. Hay escenas No. con humor. El humor que puede tener un psicópata. Cuando tú escribes, o un sociópata, cuando tú o Marcelo escribís, pues podéis tener esa vena humorística que tendría un sociópata, ¿no? Eh, porque cuando escribís sois sociópatas. Pongo Sí. con todos los respetos, con respetos a vuestros pies. Pongo un ejemplo, que me vuelve a salir un ejemplo del cine. La escena famosa de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, en la que ese actor grandullón tiene al policía infiltrado atado a una silla y le va a cortar la oreja, ¿no? Y entonces le va a cortar la oreja al policía y saca allí una navaja de barbero y le empieza... Bueno, esa escena cómo da más miedo. Contada así tal cual, como hemos visto tantas veces, el tío lo tiene atado al otro, el tío saca la navaja, el tío se acerca, el tío le corta la oreja. O da más miedo como la cuenta Quentin Tarantino, es mucho más inquietante. El tío pone una música sesentera, empieza a moverse, empieza a bailar, empieza a cantar, se acerca a la silla, se aleja, tal, ¿no? Y al final, después de un giro de baile, se acerca al tío y saca. Me refiero a ese tipo de humor. Es un humor que no hace ninguna gracia, pero que sí atenúa un poco, da un poco de respiro al lector, ¿no? Y eso es lo que puede aparecer en las novelas de Germán o de Marcelo, ¿no? Hola Yaisa, ahí entró Yaisa. hola, Eh, Yaisa, ¿qué tal? Pues sí, vamos a tener sí, que a través de definir la... también y comicidad y Sí, para definir eso. los términos. Claro, es que eso, A través de la comicidad se puede lograr una tragedia tremenda, ¿no? tremenda, Por total. ejemplo. Y, no, y mucho terror. Yo creo, vuelvo a lo de los payasos que antes nombraba Germán ahí, ¿no? El libro. Es que los payasos, yo creo que si dan, no a todas a las personas, pero si dan miedo, a mí desde luego no me dan buen rollo. Y si una noche en una calle oscura me encuentro con un payaso, pues seguramente lo que me dará es miedo, ¿no? Yo creo que en el payaso, por ejemplo, se fusiona todas esas definiciones de lo cómico, lo terrorífico, se borran en el icono, en el estereotipo del payaso, ¿no? Yo creo que por eso Bueno, da tanto Stephen miedo. King, claro, Stephen King lo sabía muy bien, por eso puso al payaso como protagonista principal, ¿no? En It. Porque son, de alguna manera, son todos los miedos de los personajes, no los que juegan en It. Y uno de Sí, los miedos es el miedo al payaso. no, y además se inspiró en un payaso que fue un asesino en serie también. Sí, También le... sí, sí, sí. Sí, también Que se le- llamaba, además me parece que ese payaso, a ver, estoy seguro que tenía el nombre de una persona, un icono de la cultura de Estados Unidos, que imagino que los padres le pusieron ese nombre en honor a esa persona. Y juraría que era Elvis Presley o algo así se llamaba el John nombre, Wayne, tenía más apellidos. John Wayne, ¿Cómo? Ah, John John Wayne, Wayne tienes Gacy. razón. Tienes razón, ah, eso, mira, pues un icono de la cultura. Sí, sí. John Wayne, sí, sí, encima el tío lo llaman, se llamaba John Wayne. Sí, eh, Sí, ¿Ves? sí, sí, sí. Otra mezcla de humor con lo siniestro, ¿no? Que el tío se llame John Wayne, el psicópata ese. ahí dice Yaisa, adoro a los psicópatas, dice Yaisa. Ya lo sabemos, Yaisa. Bueno, No, no, sí, ¿cómo no? yo Y todos los no que sé te yo si hacen diría tanto. historias de esas. Mm.
A ver, No sé qué libro en estás este diciendo por ahí. directo falto yo, Germán, dice Yaisa. Mira, ¿Qué dice, perdón? en este Que no lo leí. directo falto yo, dice Yaisa. Claro. Ah, está invitada. María José, me gustaría saber qué libro le ha dado más miedo, que la veo por ahí. ¿Qué libro le ha dado más miedo a ella? A ver si se anima a, a contarlo. A ver si se anima a contarlo. Y yo os quería preguntar, porque siempre os he escuchado hablar a ambos del tema del bloqueo. ¿Sería ese el gran terror literario para un escritor? Sí, no sé, es Y un otra terror. cosa, ¿creéis? Sí, Sí, un terror lo real. vivís con terror. Y Eh, yo no exactamente, no exactamente con terror. Eh, yo creo que al principio lo vivía con ansiedad. Eso sí es verdad. La sensación que yo tenía cuando no podía escribir o cuando me quedaba bloqueado era de ansiedad. Pero digamos que ahora he aprendido a manejar el estado de ansiedad y bueno, también es verdad que aplico algunas técnicas. Algunas de esas técnicas, por ejemplo, la también escritora Dulce Bermúdez y directora de la Escuela Internacional de Escritores, y en su libro Alentet, recientemente publicado, da algunas técnicas para liberarse a veces del bloqueo. Muchas veces es escribir simplemente sobre los personajes. Imagínate que tienes 3 o 4 personajes y bueno, estás bloqueado, no sabes por dónde seguir y pillas un personaje y dices, bueno, voy a escribir de este hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo es su vida? Y te pones a escribir, aunque no tenga nada que ver con el libro, simplemente te pones a escribir eso. O sencillamente esperar un tiempo, retomar la historia, hay diversas técnicas, ¿no? Yo aplico unas cuantas y bueno, cuando toque el tiempo de hablar de Brillando en tu oscuridad, que cuando esté a punto de terminar este directo diremos cuándo es, eh, lo comentaré también, porque precisamente en esa novela apliqué una de esas técnicas, ¿no? Y surgió efecto, y además salió, yo creo que salió bien. Entonces, yo lo vivo con ansiedad, ¿no? Es para mí un terror el tema de estar bloqueado. Creo que es un proceso por el que pasamos todos los escritores en algún momento de nuestra vida activa como literatos. Y yo creo que es un proceso que tenemos que acostumbrarnos y saber cómo manejarlo, ¿no? Yo no sé si tú, Paco, que planteaste la pregunta, has pasado, imagino que sí, por ese estado de bloqueo temporal, ¿no? No, no lo conozco ese estado, ni lo quiero conocer. No conozco nunca me he enfrentado a esa situación de querer No ha habido escribir algo y no poder, o quedarme, ¿eh? No ha habido ningún parto con cesárea. Que ¿Qué si no has maldad estás tenido diciendo? ningún parto con cesárea. parto con No, cesárea. no. Y con Mira forceps, lo que dice no. Majo, mira lo que dice Majo, envejecer en un día, eso es terror. Lo estaba leyendo, se refiere a la novela El amante de Marguerite Duras, que no he leído, es una de tantas cosas que debería haber leído y no he leído. Sí conozco la película, pero me parece muy interesante lo que había dicho, ¿no? Lo de el papel que ocupa en el terror el paso el paso del tiempo, ¿no? Que es un miedo tan humano, ¿no? Que es un motivo, por ejemplo, para poder escribir una historia de terror sin recurrir a la sangre. Es verdad que el paso del tiempo puede dar, puede dar mucho tiempo, mucho miedo. Y pensando en lo de Majo, también otro elemento que puede sustentar sobradamente una historia de terror es el miedo a la locura, ¿no? El miedo a volverse loco o a haberse vuelto loco, ¿no? Que hay bastantes historias Bueno, hay otro miedo que por King maneja en ejemplo, Maleficio. Ah, perdón, adelante. no, 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 sigue, No, Marcelo. decía que King maneja en Maleficio también el miedo a adelgazar. Hay una maldición gitana en Maleficio donde la gitana le tira una maldición a una persona y esa persona empieza a adelgazar, pero de una manera Es que irrealista, ¿no? O sea,
es que yo creo que no hay propiamente cosas terroríficas, igual que no hay cosas cómicas ni cosas, sino que está en la mirada en que la mirada con que las afrontas, ¿no? Por ejemplo, el resbalón con una piel de plátano, el resbalón con una piel de plátano puede ser una escena cómica o puede ser una escena terrorífica, depende cómo la presentes, ¿no? Y bueno, pues lo más, aparentemente lo más cómico puede tornarse terrorífico y vuelvo al payaso, y lo más terrorífico puede tornarse cómico. Como ejemplo de lo terrorífico que se torna cómico, me gusta mucho, volviendo al cine, esa película divertidísima que hay que se llama, un clásico de Cary Grant y demás, Arsénico por compasión. Arsénico por compasión. No recuerdo la trama. La trama es Cary Grant, que va a presentar a su prometida, joven y hermosa, a las tres tías que le criaron, tres ancianitas encantadoras que viven juntas en una casa y que se dedican a acoger a pobres hombres sin hogar y a envenenarlos amablemente con cianuro, ¿no? Y luego los entierran en el sótano. Y allá va el Cary Grant, que no sabe nada de aquello, y empieza a encontrarse cadáveres por toda la casa, y además aparece un primo que es un mafioso que va con su secuaz, que es Peter Lorre, este actor de los ojos saltones, y entonces se tiene que esconder Cary Grant con la novia. Bueno, se van encontrando cadáveres, me parece una historia súper divertida, porque es partiendo de los elementos estos del terror, cómo le da la vuelta y lo convierte en vamos, una carcajada continua. Una película se la recomiendo a todo el mundo. En el cine hay varias películas. A mí se me ocurre, por ejemplo, ahora Beetlejuice, que es una película que parece cómica y hay escenas que te dan mucho miedo, La muerte os siento también, o no sé, hay algunas. El universo de Barton, ¿no? El universo de Barton juega mucho con eso, con esa mezcla de miedo y Sleepy Hollow, por ejemplo, ¿no? Qué buena película. Y ese tipo de cuentos góticos, sí, este tipo de cuentos góticos a mí también me gustan mucho en literatura, ese ambiente. Por ahí había dicho, también me había llamado la atención Ángela, aprovecho para saludarla. Ángela había citado Los Tres Mosqueteros, que también, igual que antes el perfume, me ha llamado la atención que pueda darle miedo a alguien Los Tres Mosqueteros, la novela. Pero creo que lo dijo por nosotros, Los Tres Mosqueteros. ¿Y por qué? Vale, ahora lo entiendo. Me parece. Ahora lo entiendo. Bueno, claro, es que me dejó perplejo. En Los Tres Mosqueteros, que yo adoro a Dumas, y sin embargo el único libro que no me ha gustado de los que he leído de él es Los Tres Mosqueteros. Pero Los Tres Mosqueteros, el libro tiene una escena que nunca aparece en las versiones cinematográficas y que es de puro terror, que nunca sé cuál de los tres, si es la historia de Athos o de Porthos, creo que es de Porthos, no sé, que cuenta cómo, bueno, por qué es tan taciturno y por qué es tal, y cuenta que a su prometida, a su mujer, la secuestraron unos bandidos. Todo esto te lo cuenta él, sí, ¿no? La secuestraron unos bandidos y la violaron, y cuando por fin él la rescata, y ella le confiesa lo que ha sucedido, él la ahorca por haberse dejado humillar, ¿no? Entonces te cuenta cómo la ahorca y la deja allí ahorcada en un árbol, mientras él se aleja, ¿no? Yo cuando llegué a esa escena digo, caray, qué horror, ¿no? Bueno, también hay muchas escenas de terror en los libros clásicos, en la Ilíada, en la Odisea, en la Eneida, y en el mismo poema del Mío Cid también, ¿no? Cuando parten a un hombre por la mitad con una espada. Porque la espada en ese momento no tenía filo, sino que era por el peso mismo de la espada que partían a un hombre por la mitad. Sí. Esas son escenas terroríficas. Habría que ver también, porque habría que ver también
si la idea del terror está sometida también al contexto histórico, ¿no? Seguramente las cosas que nos dan miedo ahora, antiguamente leerían de ellas, por ejemplo, ir al dentista, ¿no? Pero ahora nos da miedo ir al dentista con anestesia y con todas las precauciones y lo que era antes el dentista, ¿no? Pues Uf, se reirían, y al revés, ¿no? Muchas tremendo. cosas que antes daban miedo, eh, por lo que fuera, ¿no? Pues por supersticiones o por otras cuestiones, hoy en día no dan tanto miedo, ¿no? Es verdad que también el miedo puede evolucionar y eso explica por qué en algunos cuentos, incluso historias dirigidas a los niños, como Pinocho, que a mí me parece un libro Sí. terrorífico. Sin embargo, es un libro en su momento escrito para niños, aunque yo siempre digo lo mismo. Para mí, el autor de Sí. Pinocho odiaba a los niños. Es imposible, Bueno, es imposible. cuando, cuando te enteras que Peter Pan en realidad es un muerto, eh, lo ves desde otro punto de vista. O sea que Bueno, a mí Peter Pan me gusta tanto que aunque esté muerto lo seguiré queriendo. les voy a contar una curiosidad. Ayer me quedé solo aquí en el salón en un momento Germán con su tele, que no veo mucho, la verdad. Puse Netflix y me llamó la atención una película de Netflix que se titula La apariencia de las cosas, que es un libro, mirando aquí, de Elizabeth Brandy. El inglés no es lo mío, pero se escribe Brundage, Brundage, yo digo Brandy. Pues Elizabeth Brandy escribió La apariencia de las cosas y es una historia, bueno, que ocurre en una casa del norte del estado de Nueva York. Es un profesor que se muda con su mujer y su hija porque ha conseguido una plaza como profesor a raíz de una tesis doctoral y tal. Y bueno, hay todo no voy a contarla porque, por si alguien quiere verla, pero lo que me llamó mucho la atención es que dentro de la trama, el profesor, en una conversación con una de las amigas, eh, le dice, todos somos prisioneros de nuestra propia invención. Recuerda la canción de los Eagles. Y eso me llevó directamente a La A sonrisa la del sonrisa. mar, porque la canción de los Eagles, Hotel California, es muy recurrente. Quien haya leído esta novela sabe de lo Sí, que estoy hablando. sí, yo la Muy leí. recurrente esta novela Es y verdad. justamente, yo no sé de qué año es La apariencia de las cosas, yo no he leído el libro, me enteré ayer por la película de lo que decía, no sé si en el libro lo dice eso, pero me llamó mucho la atención que alguien se fijara también en la letra de Hotel California y precisamente en esta frase Desde enigmática luego, de todos somos prisioneros de nuestra propia invención. Cada uno ve la desde vida luego, desde su óptica, ¿no? sí. A Yo mí he me ha leído gustado todos, mucho tu libro, La sonrisa del mal. Y juega mucho esas frases y ese tema musical, juega mucho en tu novela, la verdad que sí. No voy a decir Decía nada porque Paco, no quiero spoilear. no, que sí, que no, te he escuchado en algún directo referirte a esa canción de los Eagles, la importancia que tiene. Bueno, en general recurres mucho a canciones, si no recuerdo mal también en Brillando en tu oscuridad se todo. menciona alguna. No, antes de que se me olvide, estaban por ahí comentando y digo, coño, es verdad, Ambrose Bierce, no sé si lo pronuncio bien, Ambrose Bierce, Ambrose Bierce, es un escritor magnífico, clásico de terror gótico, cómico, sureño, macabro, es maravilloso. Ambrose Bierce se lo dedico, se lo recomiendo a todo el mundo y aplaudo la sugerencia. Y también no me quería yo despedir de este directo, que no sé cuánto queda, pero quería nombrar Creo otro que como cuento seis que, bueno, minutos. prometo ser muy breve, un autor maravilloso que quien no lo haya leído, que lo lea, que escribía con seudónimo, firmaba William Iris, pero su nombre real era Cornell Waldrich, aunque firma William Iris, es un autor muy recurrente del que ha bebido mucho Hitchcock. Varias películas de Hitchcock están basadas en relatos o en historias de Cornell Waldrich, William Iris, que es sobre todo un cuentista. Y en especial, y son cuentos de terror, son cuentos de terror, de suspense.
unos cuentos magníficos, magníficos que se los recomiendo al que no lo haya leído. Y hay un cuento de él que se titula Si muero antes de despertar, que ese sí que es para cagarse también. Es un cuento maravilloso, es una preciosidad de cuento. Es un cuento que está protagonizado por un niño, si no recuerdo mal, además es el hijo del sheriff o de un policía de alto cargo en el pueblo donde viven, en un pueblo o una pequeña ciudad americana, así de interior. Al niño le han llegado siempre prestando oído a lo que se supone que no debe escuchar en las conversaciones de los mayores, que ha habido desapariciones de chicas, de niñas en la zona, que no han vuelto a aparecer, ¿no? Se sospecha que hay un asesino de niñas y tal. Una niña de la escuela desaparece, ¿no? Y entonces hay un periodo largo de tranquilidad y el niño traba amistad con una niña, con una amiga, y lo llaman el asesino de los caramelos porque deja rastros de papeles de caramelos donde desaparecen los niños, y la amiga esta le cuenta que ha hecho un amigo mayor que le da caramelos, y la niña desaparece. Bueno, básicamente todo el cuento es este niño siguiendo los rastros. La niña, si no recuerdo mal también, no me fío mucho de mi memoria, tiene la costumbre de ir haciendo marcas con una tiza, va manchando todo. Entonces el niño va siguiendo el rastro de la tiza de la amiguita mientras va anocheciendo y sin que su padre lo sepa. El niño va siguiendo ese rastro de migas de pan de la amiga, metiéndose en la boca del lobo sin saberlo, pero buscando a su amiga con la mentalidad del niño. Bueno, ese cuento es maravilloso. Si muero antes de despertar. Ese cuento es una maravilla. Ahora por el despertar no me quiero despedir del directo sin decir esto, por el despertar. Marcelo me ha hecho el honor de prologar un libro que ha escrito una novela que todavía es inédita y se va a publicar en Argentina, entiendo, Marcelo. Sí. La Not, El despertar, justamente, escrita por Marcelo Mota, Gabriel Borcella. Correcto, Gabriel Borcella. Sí. Y bueno, Borcella, ¿verdad? Borcella, ahí se pronuncia como en italiano. Borcella. Ok. Correcto. Y bueno, quería nombrarla porque me encantó, es una novela corta que precisamente también habla un poco de desapariciones pero aquí desaparece casi por los enteros. Pero bueno, hablaremos de ella cuando toque, pero ahora como tú dijiste lo del despertar, me vino el flash y quería agradecerte, Marcelo, públicamente que me... Por favor. Fue un honor que hayas hecho el prólogo. Están dando palmas por ahí y yo también me sumo. Felicidades a los dos. Y Paco tiene que ver porque hay un personaje de Not, El despertar. ¿Verdad? Eso era lo que queríamos decir. Se llama Paco Santos. Sí, señor. No me digas. Sí, señor, eres un antropólogo. No me digas. O sea que ahora mi destino está en manos de Marcelo, después de haberle llamado psicópata varias veces en el directo. O sea, no veas las sensaciones, Paco, que tuve cuando yo leí que uno de los antropólogos era el español Paco Santos, y yo le puse cara, le puse cuerpo. Así, será un ejemplo de cómo vuelve a fusionarse el terror y lo cómico, ¿no? Porque como le pongan cara a Paco Santos. Igual, digamos que no termina mal, Paco Santos. Igual no voy a pasar. Nada. Después te la pasaré en privado. Me siento muy... de verdad, Marcelo, para mí es un honor. Y si me destripas, para mí será un honor. Será un honor. Nos queda un poquito tiempo. Yo siempre he sospechado de ti. Perdón, nos queda poquito tiempo, yo no sé si esto se corta o no, pero para que no nos deje así como medio tal. No se corta más. Dos noticias. Somos 3 escritores que recientemente hemos publicado con SG
es de justicia también que nombremos a la editorial, porque vamos a hablar también de libros publicados por ella. Entonces, dos noticias. Primera, este directo era también una especie de prueba, a ver si la cosa salía bien, porque tengo el enorme placer de comunicarles a todos que Paco Santos me entrevistará próximamente. Queremos concretarlo para este viernes, o sea que cuando nos pongamos nosotros de acuerdo lo anunciaremos a bombo y platillo, pero queremos que sea en principio este viernes a las 7 de la tarde, hora canaria, por supuesto 20 horas peninsular y a las 13 horas argentina. Queremos presentar Brillando en tu oscuridad a través de una entrevista que me realizará Paco Santos. Queremos presentar esta historia, queremos presentar este libro, estamos de enhorabuena porque acaba de salir y tanto la editorial como yo estamos muy contentos con el trabajo. Pero es que además también quiero anunciarles que el día 30 saldrá a la venta la tercera edición de lo que es mi primera novela, Verdades Cruzadas. ¡Qué bueno! Esta editorial SG. A partir del día 30 de mayo, que no es por casualidad, porque es que el 30 de mayo, señoras y señores, es Día de Canarias, y entonces yo voy a celebrarlo particularmente con Verdades Cruzadas, la tercera edición, editada por Editorial SG en todas las librerías y, por supuesto, a través de la página de la editorial SG. Muy bien. Muchas felicidades. Te lo mereces. Muchas felicidades, mucha suerte. Y muchas gracias por compensar, por ofrecerme la posibilidad de entrevistarte. Todo lo contrario, sabes que porque siempre están ahí los dos, siempre están pendientes de lo que yo hago para echar una mano, eso es incalculable lo que uno puede agradecerlo. Lo que pasa es que ahora tenemos un dilema porque estamos presentando Brillando en tu oscuridad, es la novela que se está poniendo de largo, pero también aparece la primera y la última, y no sabemos si una le va a quitar cancha a la otra. Esperemos que no. Esperemos que la gente que no me haya leído y que quiera leer Brillando en tu oscuridad también se anime a leer el comienzo de Germán Bea como escritor, que es Verdades Cruzadas. Igual encuentran a un escritor distinto. Yo digo que no, que sigo siendo el mismo. La gente dice que he crecido y yo espero que sí, porque lo que espero siempre es seguir creciendo como persona y seguir creciendo como escritor. Pero Verdades Cruzadas también es verdad que tiene cosas que no he conseguido en mis otras novelas. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a quien no haya leído mi primera novela, que esté atento, que el próximo día 30 saldrá a la luz, estará disponible en librería y a través de la editorial, y me haría muy feliz con ella y la leyeran y me comentaran lo que les pareció. Y ahora sí, ya podemos explayarnos un poquito, porque acabo de dar las dos grandes noticias. El viernes, concretando con Paco Santos a las 19 horas Canarias, 20 horas peninsular, 13 horas Argentina, entrevista y presentación de Brillando en tu oscuridad, y a partir del día 30 de mayo, Día de Canarias, puesta de largo también de la tercera edición de Verdades Cruzadas. Verdades Cruzadas, qué bueno. Muchas felicidades. Una pregunta, de Verdades Cruzadas, ¿hay algún personaje que después juega en Brillando en tu oscuridad o no? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Marcelo, como dicen los entrevistados siempre. Justamente porque hay un personaje en Brillando en tu oscuridad, que es Omara, que es una psicóloga, Sí. que justamente es uno de los personajes. Ya está. Silencio. Que vea la entrevista el viernes. Que vea la entrevista el viernes. Claro. Ya está. Entonces, sí, el viernes ya ahondaremos un poco en esto, pero... Está bien. Pero sí, la gente me dice porque había gente cuando escribí Verdades Cruzadas y terminó de leerla que me decía, bueno, Germán, ¿cuándo la segunda parte? Y yo decía, ¿qué segunda parte? No hay segunda parte. Porque mis libros son conclusos, yo no hago, por lo menos hasta ahora, no tengo la idea de hacer trilogía, ni biología, ni nada de esto. Entonces, me decía la gente, ¿cuándo la segunda parte? Y digo, no hay segunda parte. Pero sí quise hacerle un guiño a ese comienzo
como escritor, y sí que rescaté un personaje al que le tengo mucho cariño, y bueno, ya hablaremos, como dice Paco en la entrevista del viernes, y más Creo cositas que que ahora Ma- Marcelo es muy listo. Marcelo es muy listo. te Hay está que pensando tener en cuidado. perder. No, Hay que tener cuidado. porque le estábamos comentando hoy con Nayara el tema ese, pero bueno, por ahí le saqué la pregunta a Paco, perdón, Paco. Pues bueno, Sabía que Pero iba a ser un problema. Yo sabía que hacerlo con Marcelo este directo iba a ser un problema. Te lo dije. Dije con Marcelo no, es otra persona. Pero oye, había mucha expectación en este directo, había mucha expectación por las personas que son ustedes dos y porque era mi primer directo y la gente estaba esperando a lo mejor a ver si la cagaba. Y no, vamos a ver, no os culpo, yo hubiese estado pendiente también. Pero bueno, la cosa ha salido más o menos bien, a pesar de que está Marcelo y Paco, señoras y señores, a pesar de que están Marcelo y Paco conmigo, que son dos de armas no es tomar. fácil. Pero bueno, No es la fácil. cosa ha salido bien. Ahora bien, que este puede ser el primero de muchos, yo no lo sé, pero que sí que me ha encantado estar con ustedes, que sí que me ha encantado compartir un ratito y ojalá las condiciones un día nos permitan hacerlo en la terraza de un bar o en una galería cualquiera, Hola. presentando algún producto cualquiera. Ojalá las condiciones se nos den para que podamos cruzar esos charcos, Marcelo, tú y yo, que Sí, cruzar sí, tú el charco para acá y yo cruzarlo para allá y vernos, por totalmente. ejemplo, en Madrid o en cualquier otro sitio, en Granada, ¿por qué no? En Ustedes la Granada editorial todo. y Vamos hacer Paco, algo. Nayara, tú, todos ahí, en Granada. Eso estaría muy bien. Señores, Ya yo no hablamos. quiero cansar a la congregación, entonces si ustedes quieren añadir algo más, yo doy por finalizado el directo de hoy y me voy con una sensación muy agradable. Agradecerte por este directo y que no va a ser el primero ni el último. Van a venir varios, me parece. Y que sigas así, escribiendo y haciendo directos que están maravillosos, que me encantan. Muchas Así gracias. que, no, suerte, nos Pues vemos, estamos en contacto. yo igualmente. Muchas gracias a todos los que han participado, a los que han estado ahí con sus comentarios y a los que los vean posteriormente. Muchas gracias a ti, Germán. De verdad que me alegro muchísimo por esas criaturas nuevas. Una tercera edición, macho, vas camino de Stephen King, lo vas a superar. Ya tener una tercera edición no lo cuenta cualquiera. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte a vosotros y a todas las personas que están acompañándonos. Pues muchísimas gracias a todos, señores, por acompañarnos. Les esperamos el viernes, Paco, nos vemos el viernes. Presentación Sí, de Brillando en tu Oscuridad. Lo anunciaremos por aquí, por Instagram. Muchas gracias a todos. Besos. a ver si me acuerdo de Nos no salir vemos. con la misma camisa. Un beso. Hasta.